A veces parece que las historias más fantásticas y épicas nos acompañan desde siempre, pero ¿cuándo nacieron? No existe una fecha exacta, lo que sabemos es que existen desde que las personas pudieron comunicarse. Surgieron de la necesidad de contar algunas acciones sobre la vida cotidiana, como la caza de un animal o la superación de algún peligro. También se utilizaron para explicar el mundo, como es el caso de los mitos, de los que hablamos en otro de nuestros videos. Esta actividad se hacía de forma oral para poder transmitir toda esa sabiduría a las generaciones más jóvenes. Las narraciones orales también sirvieron, del mismo modo que lo hacen hoy, para entretener a los niños y enseñarles valores. Así aparecieron los cuentos populares que luego algunos autores recopilaron y pusieron por escrito con finales menos trágicos que los originales. Por ejemplo, a Caperucita no se la come el lobo, como en la versión original. En la nueva versión, la que todos conocemos, aparece el leñador y la salva, igual que la abuelita, claro. De esta forma, las historias fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero aún aquellas que encuentras hoy en Internet conservan la misma estructura original. Tienen un inicio, un desarrollo y un final. El cuento y también la novela se narran en prosa y forman parte del género narrativo, ese que ofrece a los lectores historias, a veces inventadas, como la de Caperucita, y otras tantas basadas en hechos reales, como las novelas La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, o El general en su laberinto, de García Márquez. Hay diferentes formas de contar, porque tenemos 3 tipos de narradores, con una perspectiva diferente respecto de la historia. El narrador puede introducirnos, como lectores, en una experiencia propia. Es el caso del narrador protagonista, quien relata en primera persona algo que le sucedió, pero también puede contar en primera persona lo que le pasó a otro. Este es el narrador testigo. Y queda un tercer tipo, el que sabe toda la vida y obra de los personajes. Se llama narrador omnisciente y habla en tercera persona. Más allá del narrador que puedan tener, la novela y el cuento no son lo mismo. Pero, ¿qué diferencias hay entre el cuento y la novela? Como habíamos dicho, ambos forman parte del género narrativo, pero hay algo que salta a la vista y los distingue: la cantidad de hojas y, por ende, de tiempo de lectura. El cuento es un relato breve, se tiene que poder leer en una sentada, es decir, en poco tiempo de lectura. Hay solo algunos personajes y recordamos con facilidad sus nombres y sus acciones, es difícil perderse entre sus hojas. Las novelas, en cambio, son mucho más extensas, por eso se organizan en capítulos. Este género es mucho más demandante, exige mucho tiempo y más memoria, porque tenemos muchos personajes, conflictos, detalles, descripciones y digresiones. Intenta, por ejemplo, memorizar los nombres de los personajes de 100 años de soledad. Mejor sería hacer un árbol genealógico con los Buendía para no perdernos. En un cuento, un personaje enfrenta un conflicto, se produce una transformación y el relato se cierra, pero en una novela la cosa no es tan simple. Cortázar comparaba al cuento con una esfera, una forma cerrada donde no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. En el cuento, en la primera palabra, tiene que estar contenida la última, tiene que cerrar. Para él, el cuento era un orden cerrado y la novela un orden abierto. La novela es como un árbol, decía, con un tronco del que salen muchas ramas. Tiene una estructura abierta, se puede bifurcar, las ramas tienen subramas. En la novela, los personajes comienzan a vivir un poco por su cuenta. A veces comienzas a ir en una dirección y el arbolito te saca una flor por otro lado. Por eso, este escritor afirmaba que el cuento es la exigencia y la novela es libertad. En el cuento debe haber un hilo conductor que sostenga a toda la historia y que le dé la tensión dramática necesaria para que la acción avance. En cambio, la novela implica muchas descripciones y conflictos. Hay situaciones que se complican, se solucionan y se vuelven a complicar y a solucionar. Cuando crees que va a terminar y te preparas para el final, ahí comienza otro desafío. Como hay muchos personajes y relaciones, también hay muchos conflictos y digresiones. El hilo conductor es más bien una red,
porque describe universos más complejos que se cruzan entre sí. La novela sube y baja, es inestable, en cambio, el cuento no. Hay más escenarios y tramas, también muchas páginas más para leer. Además, en la novela podemos tener muchos otros géneros imbricados, como ensayos, crónicas, poemas. Y para adentrarnos en este mundo de los cuentos, te invito a conocer a Silvina Ocampo, quien fue una de las más grandes cuentistas argentinas. Nació en 1903 y creció en una familia aristocrática. Fue muy famosa, no solo por su obra, que también incluyó novelas, poesías y obras de teatro, sino por ser la esposa de Bioy Casares, la amiga de Jorge Luis Borges y la hermana de la también escritora Victoria Ocampo, quien fue periodista, editora, ensayista y traductora. Silvina publicó muchos de sus relatos en la revista literaria Sur, una publicación que su hermana había creado en 1931. Los escritores suelen utilizar sus cuentos para contar algo más, para hablar de temas con los que se sienten comprometidos. Y en sus relatos, Silvina Ocampo no fue la excepción. Trabajaba algunos temas recurrentes como la identidad y la infancia, sin duda tópicos vinculados con su propia vida. Ella era la última de 6 hermanas. Asimisma, se consideraba el etcétera de la familia y, por otro lado, había vivido a la sombra de grandes figuras de la literatura. Vayamos entonces hacia algunas claves de la literatura para entender su obra. En sus relatos incluye personajes con crisis de identidad, que luchan por parecer otra cosa y que, a veces, se sienten confundidos sobre sí mismos o sobre sus propias creencias. Utiliza la figura del doble, del otro, y juega con metáforas de espejos, como lo hace en su cuento Él para otra. Tan acostumbrados a no vernos estábamos que no nos vimos. Aunque no estoy segura de no haberlo visto, siquiera por la ventana. En aquella luz tenebrosa de la tarde, sentí que algo me faltaba. Pasé frente a un espejo y me busqué. No vi dentro del espejo, sino el armario del cuarto y la estatua de una Diana cazadora que jamás había visto en ese lugar. Era un espejo que fingía ser un espejo, como yo inútilmente fingía ser yo misma. Entonces sintió miedo de que se abriera la puerta y que él apareciera en cualquier momento y que terminaran las postergaciones que mantenían vivo su amor. Se echó al suelo sobre la rosa de una alfombra y esperó. Esperó a que dejara de sonar el timbre de la puerta de la calle. Esperó, esperó y esperó. Esperó que se fuera la última luz del día. Entonces abrió la puerta y entró el que no esperaba. Por otra parte, Ocampo describe en su narrativa una infancia cruel y perversa, con niños muy tremendos que no distinguen entre el bien y el mal. Es una infancia atravesada por la muerte, mezcla de horror y de bondad. En el cuento Voz en el teléfono, por ejemplo, hay personajes que dañan a otros y lo disfrutan. Los protagonistas son niños tremendos y al mismo tiempo terriblemente buenos. Él tuvo la idea de cercar la antecocina, donde estaba su niñera, con fuego. Yo protesté, no teníamos que desperdiciar fósforos en niñeras. Esos fósforos lujosos estaban destinados para la salita íntima donde los había encontrado. Eran los fósforos de nuestras madres. Además, en sus cuentos, los objetos y animales se describen como si fueran personas y las personas como si fueran cosas. Algunos objetos hasta llegan a cobrar vida propia, como en su famoso cuento La soga. La soga aparecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y, por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Otros cuentos de Ocampo son Caja de bombones, Cornelia frente al espejo, La nave, El piano incendiado. Yendo hacia la novela, una autora que tiene una abundante escritura es Clarice Lispector.
Nació en Ucrania en 1920 y de muy pequeña emigró a Brasil, donde se convirtió en una de las escritoras más destacadas de ese país durante el siglo XX. Aparte de novelista, fue periodista, cuentista y traductora. También hizo ensayos, crónicas y, motivada por sus hijos, escribió literatura infantil. Formó parte de la tercera etapa del movimiento artístico modernista, que se conoce como Generación del 45. Sus historias se enfocan en el inconsciente, los sentimientos y las sensaciones de los personajes y sus vivencias internas. Es una literatura de introspección. Lo importante no son las acciones, sino las reflexiones de los actos, como en La hora de la estrella, su última novela. La verdad siempre es un contacto interior e inexplicable. Mi vida más verdadera es irreconocible, extremadamente interior, y no tiene una sola palabra que pueda significarla. Mi corazón se vació de todo deseo, reduciéndose al primer y último latido. El dolor de muelas que atraviesa esta historia me dio en la boca una punzada profunda. Entonces canto alto y agudo una melodía sincopada y estridente. Es mi propio dolor, yo que cargo con el mundo y la felicidad escasea. Por otra parte, la antropofagia, la costumbre de las personas de comer la carne de seres de su misma especie, siempre está presente en su obra que, por lo general, tiene una narrativa epifánica. ¿Qué quiere decir esto? Que el personaje sufre una transformación y experimenta un momento de claridad, una revelación, a partir de un cambio externo, un hecho que altera su vida. En su novela La Pasión según G.H., no te la vamos a spoilear, es solo el comienzo. Una artista que vive en un barrio acomodado de Río de Janeiro, a quien conocemos como G.H., está aburrida y decide ponerse a ordenar el cuarto de su ex criada. Pero se encuentra con que todo ya está ordenado. Atraída por un armario, lo abre y encuentra una cucaracha que quiere escapar. Ella cierra la puerta y la aplasta. El insecto, entonces, comienza a supurar un líquido lechoso que ella, más tarde, bebe. Y aquí comienza la epifanía, en forma de un monólogo interior pleno de preguntas y pensamientos metafísicos y filosóficos sobre la vida y la muerte, entre otros temas. Además de esta obra, Lispector escribió impactantes novelas como Un soplo de vida, La manzana en la oscuridad y Cerca del corazón salvaje. Así se afirmó como una de las autoras más misteriosas y revolucionarias de la literatura latinoamericana. Esperamos que te haya gustado este viaje por los cuentos y las novelas, que nos des un me gusta y nos dejes un comentario. Síguenos por este canal, así podrás ver más videos como este.